¿Qué tal, chicos? Pues ya estamos en la siguiente entrega. Vamos a estudiar lo que es la regla de 3. Primero la regla de 3 simple en esta grabación que te estoy haciendo por el método de las variaciones. ¿Sí? Ok, entonces vamos a nuestra base, nuestra tableta. Y vamos a hablar acerca de la regla de 3 simple directa. Aquí ya te estoy mostrando un problema y un cuadrito que tú deberías hacer. Te voy a explicar cómo se hace. Primero, leemos el problema. Dice, si 12 discos compactos cuestan 600 pesos, ¿cuánto costarán 18? Aquí lo que tengo que identificar son los parámetros que son discos compactos y el costo. No hay otros parámetros a que hace referencia. También lo que debo de ubicar, cuáles son los datos que son supuestos, como 12 discos cuestan 600, y cuál es la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuánto costarán 18? O sea, nos pregunta cuánto y la cantidad de 18. Entonces aquí tenemos nuestra tablita que ya la tenemos que hacer con esta forma. En las columnas identificamos los parámetros y en los renglones separamos supuesto, pregunta, la razón y variación. Así como viene este cuadrito, tú lo vas a tener que presentar en tu libreta para hacer este cálculo. Estos tipos de problemas de regla 3 simple, en su forma directa, se pueden hacer mediante razonamiento matemático. Es decir, que yo aquí puedo sacar cuál es el costo del valor unitario de cada disco compacto y así obtener cuánto costarán 18. Bueno, la idea de este ejercicio es precisamente irnos acostumbrando y aprender cómo se realiza mediante el método de las variaciones, que es un análisis que se hace sobre los parámetros y cómo, digamos, interviene uno con respecto al otro. Ok, entonces aquí en los supuestos vamos a estar escribiendo que son 12 discos y tiene un costo de 600. Eso es la columna de los supuestos. Ahora la pregunta. Dice, ¿cuántos costarán 18? 18 discos. ¿Cuánto costarán? Y aquí le voy a poner la variable X. Ahora, en el renglón de la razón pongo antecedente 12, consecuente 18. Y la otra razón sería 600 antecedente y consecuente X. Ahora, aquí en la parte de la variación es cuando hacemos un análisis de cómo se comporta la cantidad o las cantidades de cada columna con respecto al supuesto y la pregunta. Como vemos aquí en la columna de discos compactos, la cantidad aumenta de 12 a 18. Ahora viene la parte del análisis. Si yo llevo más discos compactos, tenía 12 y ahora me llevo 18, ¿cómo se comporta el costo cuando aumenta los discos compactos? Entonces, si aumentamos los discos compactos, yo voy a tener que pagar una mayor cantidad. Entonces el costo aumenta. De esta forma, como va de más a más, entre más discos compactos, más costo, o también yo lo puedo ver al revés, si yo llevo menos discos compactos, el costo va a ser inferior. Entonces aquí el tipo de variación que yo tengo es una variación directa. Entonces estos ejercicios, déjalo borro porque no me salió bien. Más pequeño el borrador, muy bien. Déjalo borro. Le pongo que es directo. Muy bien. Ahora viene el planteamiento de la proporción. Lo voy a recorrer para acá. Y bien,
Como es directo, la parte de la razón numérica, la que no tiene la variable, es la que voy a escribir como viene. 12 es a 18. Va a ser igual a 600 es a x. Ahora, resolviendo esta regla de 3, tengo que la x va a ser igual, completo, multiplico la diagonal, que es 18 por 600, dividido entre 12. Esto lo distingo porque el 12 está en diagonal de la variable. Ahora, x va a ser igual, y hacemos nuestro cálculo. Vamos a sacar nuestra calculadora y voy a multiplicar 18 por 600. Esta multiplicación me debe dar 10.800 entre 12 y la cantidad es 900. O sea que voy a pagar 900 pesos por 18 discos compactos. Esto lo tengo que poner como una respuesta, digamos, explícitamente escrita. Porque luego tenemos la costumbre de solamente poner x y el valor sin dar una interpretación de este valor. Al momento de dar la respuesta, tú tienes que decir qué es. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Una llave que se abre 4 horas diarias durante 5 días vierte 5.200 litros de agua. Pregunta: ¿cuántos litros vertirá en 12 días si se abre 4 horas por día? Entonces aquí podemos identificar que estamos hablando de horas diarias durante 5 días, 5.200 litros. Y escribo aquí 4 horas, en el supuesto 5 días, 5.200. Ahora vamos a llenar la parte de la pregunta. La pregunta es: ¿cuántos litros se vertirá en 12 días si se abre 4 horas? Y la pregunta es: ¿cuántos litros? Ok, aquí la razón es antecedente: 4 entre 4, 5 entre 12, y la otra de la misma forma, 5.200 entre x. En esta columna, como vemos aquí, no hay una variación, puesto que siempre va a ser 4, 4. Cuando veas que un parámetro no sufre cambio, ese parámetro no lo vamos a considerar dentro de nuestro método. En realidad se trata de una regla de 3 simple, y las reglas de 3 simple solamente tiene dos parámetros, en este caso días y litros. Es por eso que en nuestro estudio de variaciones solamente se considera días, litros. De otra manera, yo tendría que hacer un estudio del comportamiento de horas, litros, y otro de días, litros, tomando como pivote x, porque tiene la variable. Pero como es constante, no lo voy a tomar en cuenta. Si yo lo tomo en cuenta, ya estaríamos hablando de, digamos, una regla de 3 que es compuesta, pero no tiene sentido porque no sufre variación, y el método que estamos estudiando es el método de las variaciones. Es decir, que nos vamos a fijar en las cantidades que sufren variación. Ahora, como aumenta la cantidad de días que yo tengo abierta la llave, la cantidad de litros que se va a vertir, uno se pregunta, ¿aumenta o va a disminuir? Es decir,
Si yo tengo más días abierto, pues va a arrojar más cantidad de agua. Entonces, es un fenómeno que dice más días implica más litros. Eso es directo. Las directas siempre se va a obtener que cuando crece un parámetro, la cantidad de un parámetro, también crece el otro parámetro. O también, si disminuye un parámetro, el otro parámetro también tiene que disminuir, que eso es la variación directamente proporcional. Ya que tenemos claro que esto es directo, ahora viene el planteamiento de la proporción. La proporción se va a realizar así. Como es directo, esta cantidad, esa razón la escribo igual. 5 es a 12. Fíjate la afirmación que dije. Como es directo, esto se escribe igual. Si no fuera directo, yo tendría que invertir. Ahora, esto, la que tiene la variable, la razón, siempre se va a escribir como está puesto originalmente, antecedente consecuente. Entonces, aquí ya tengo ya mi proporción hecha. Lo que sigue es resolver la regla de 3 dispuesta, que es encontrar la cuarta proporcional. Entonces, multiplicamos la diagonal 12 por 5200. Y esta cantidad se divide entre 5. Esto va a ser igual. Entonces tomamos una calculadora, que aquí no se muestra. Es 12 por 5200. Nos va a salir 62.400 entre 5. Y esto es 12.480 litros. Esa es nuestra respuesta. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que se trata de regla de 3 simple pero inversa. El ejemplo dice, se ha planeado que una barda sea construida por 24 hombres en 18 días. Sin embargo, solo se logró contratar a 12 hombres. ¿En cuántos días la construirán? La estrategia para resolver este problema es en nueva cuenta mediante el método de las variaciones que tenemos que hacer este cuadro. Identificamos cuáles son los parámetros que se dice que es hombre, días, y se pone en columna, seguido de supuestos, la pregunta, la razón y la variación. Ahora vamos a llenar la matriz aquí dispuesta. En el supuesto tenemos que 24 hombres están trabajando en construir una barda y duran, según el plan, 18 días. La pregunta es que solo se logró contratar a 12. ¿Cuántos días, en cuántos días la construirán? Ahora, la razón antecedente, 24, consecuente, 12. Y el otro, del mismo modo, 18, antecedente, entre X. Ahora analizamos el parámetro hombres contra el parámetro días para estudiar la variación. Si disminuyo la cantidad de hombres, le voy a poner menos. ¿Cuántos días se va a tardar en construir? Entonces, si yo disminuyo la cantidad de personas que van a construir la barda, voy a tardar más días en construirla, porque son menos personas. O en el caso contrario, si yo aumento el número de hombres trabajando en la construcción,
el número de días tiene que disminuir, es decir, que va a terminar más rápido. Entonces aquí tengo una variación del tipo inversa. La variación inversa, a diferencia de la directa, es que disminuye una cantidad, aumenta la otra, o aumenta una cantidad, disminuye el otro valor. Es inversa. Lo que sigue es hacer el planteamiento de la proporción. Vamos a ponerlo por acá. La proporción va a quedar. Esta razón es la razón numérica, la que no tiene la variable. Y como es inversa, esta razón la tengo que invertir. Entonces pongo 12 arriba entre 24. Entre 18 entre x. Observa que la que tiene la variable no se modifica. La única que se va a verificar, invertir o modificar es la razón numérica. Ahora aquí tengo una proporción donde tengo que encontrar el valor de la cuarta proporcional x. Y lo planteo 24 por 18. Por 18. Dividido entre 12. Entonces tomo una calculadora y multiplico 24 por 18. Lo que salga dividido entre 12. Pero también, utilizando la propiedad de los números, podemos nosotros fácilmente dividir 24 entre 12, son 2 enteros, por 18, y esto me da 36. 36, ¿a qué corresponde? El valor de la x, que es precisamente los días. Entonces, si razonamos el ejercicio, vamos a encontrar que si yo disminuyo a la mitad el número de hombres, la cantidad de días se duplica. ¿Es eso la razón? Cuando tú vayas a resolver ese tipo de ejercicios, tienes que hacer el método de las variaciones. Como ves, estos ejercicios son muy obvios, son muy sencillos, que lo puedes verificar fácilmente con razonamiento matemático, pero la finalidad de este ejercicio es que te familiarices con el método. Siguiente. Ahora, las ruedas traseras y delanteras de un automóvil tienen un diámetro de 1.5 metros y 1 metro, respectivamente. Cuando las primeras han dado, se refiere al de 1.5 metros, 350 vueltas, pregunta, ¿cuántas han dado las segundas, es decir, la de diámetro menor? Muy bien. Entonces, los parámetros que identificamos son diámetro de las ruedas y las vueltas que da. Entonces, en el supuesto tengo 1.5 metros que da 350 vueltas esa rueda. La pregunta es, si yo tengo de 1 metro, ¿cuántas vueltas va a dar? La razón es antecedente 1.5 entre 1. Y la otra, 350 entre x. Muy bien. Ahora viene la variación, que es ver cómo se comporta la cantidad de diámetro con respecto a vueltas. Y como vemos, si yo disminuyo la cantidad del diámetro, el número de vueltas va a ser más grande. Porque es más chico, voy a requerir más vueltas. Entonces, como es una cantidad que va de menos a más, eso es una variación inversamente proporcional. Simplemente pongo inversa. Ahora viene el planteamiento de la proporción. La proporción es, como es inversa,
la razón 1.5 es a 1, se tiene que invertir. Entonces pongo 1 arriba entre 1.5 abajo. Va a ser igual a 350 entre x. Observa que siempre se va a poner igual la razón, la que tiene la variable. La que va a cambiar es la razón numérica. Si es directa, se pone igual. Si es inversa, se tiene que invertir. Ahora sí, ya que tenemos la proporción, resolvemos la regla de 3 obteniendo la cuarta proporcional. Entonces tengo que x va a ser igual a 1.5 por, voy a poner un punto grande a media altura que me indica multiplicación, dividido entre 1. Y eso, ¿a qué va a ser igual? Tomamos una calculadora o lo hacemos a mano y multiplico 1.5 por 350. Ese producto me va a dar 325. Entre 1, 525. 525. Muy bien. Voy a repetir la operación. 1.5 multiplicado por 350 da como resultado 525 entre 1, que no altera. Y esto es 525 vueltas. ¿Qué es lo que esperamos? Una rueda de menor tamaño da más vueltas que una de mayor tamaño. Esa daría menos vueltas. Entonces ya hemos terminado esta tanda de ejercicios. ¿Correcto? Muy bien, vamos a resumir lo que hicimos. Existen dos tipos de variación en las reglas de 3. Variación directa y variación inversa. La variación directa siempre lo voy a distinguir porque un parámetro con respecto al otro me indica que más de una cantidad, el otro se incrementa. Si se disminuye una cantidad, el otro también tiene que disminuir. Cuando es inversa, si yo aumento una cantidad, el otro disminuye. De modo contrario, si disminuye una cantidad, la otra tiene que aumentar. En el ejercicio anterior, en la entrega anterior, nosotros estudiamos que una gráfica de la variación directamente proporcional es una recta. Pero la inversa no. La inversa es una curva. Cuando estuvimos haciendo los ejercicios, lo pudimos ver. En la siguiente entrega que te voy a dar es precisamente un estudio de estos mismos ejemplos, pero tomando como parámetro en función del diámetro, ya que encontramos la razón. Vamos a encontrar una función que nos va a dar una tabla de cómo sería la variación diámetro con respecto a vueltas para ver cómo se comporta en una gráfica y poder responder más preguntas. Pero hasta aquí está bien. Entonces vamos a tener una tarea y en la tarea va a estar revuelto cuáles son las variaciones directas, cuáles son las variaciones inversas. Vas a tener revuelto, tú vas a tener que decidir de qué tipo es, hacer esta tabla. Te repito, es importante hacer la tabla con supuesto, pregunta, razón y variación, el planteamiento de la proporción y su resolución. Ese tipo de métodos se usan mucho en ámbitos de ingeniería, tal cual te estoy mostrando aquí. En la industria es común tener tabuladores, cuadrículas como esta, donde hay parámetros por resolver y se resuelve de esta forma. O sea, así se llena. Analizando cómo se comporta un parámetro con respecto a otro,
y distinguir si es directo, si es inverso. Si es directo, se hace la regla de 3 directa, caso contrario, se hace inversa. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos esa entrega. Espero que estés muy bien y espérate a la siguiente. Bye.